Bueno, hay cosas que salen bien y otras que salen mal. Esto ha salido fatal. Bueno, explico. Desgraciadamente, esto tiene arreglo. Tiene arreglo porque se puede echar cola, pegarlo todo lo mejor posible y después seguir torneándolo. El problema que tengo yo es el tiempo. No tengo prácticamente nada de tiempo y me ha costado un sacrificio enorme hacer esto. Así que lo repararé. Más adelante me gustaría repararlo, pero no sé cuándo. Ahora la verdad es que no puedo. Entonces lo que voy a mostrar es esto. Yo lo siento mucho, la verdad que me ha sido mucha ilusión. Y bueno, no pasa nada. También decir que el torno que tengo, que es con el talado de columna, está súper limitado, porque para, para rebajar todo esto va de escándalo. Ahora, el vaciado, bueno, ya habéis visto las tomas que es que no me he dado cuenta ni de poner bien la cámara, porque no tengo espacio y no se ve bien cómo vació el vaso este. La verdad que queda muy bien. Se cae porque está roto. Y bueno, lo que estaba comentando, súper limitado. El invento está bien y funciona de maravilla, pero para vaciado y todo este tema, no. Fijaros que tengo un espacio muy corto y mirad la gubia, qué mango tiene. Pues fijaros lo que he hecho. Cortar el mango de una, porque es que no podía, estaba ya desesperado, porque quería terminarlo, que no tenía tiempo, y digo, mira, lo corto y ya lo pegaré en su día, pero estoy muy arrepentido de haberlo cortado. La verdad es que sí. Pero bueno, tampoco son de excelente calidad. Estas las compré, creo que eran las más baratas para empezar, para ver cómo se me daba y demás. O sea que tampoco me duele mucho, pero no soy partidario nunca de desgraciar una herramienta. Y me ha costado mucho tomar esta decisión, pero bueno, que es un mango, que tampoco nos vamos a poner aquí como si se hubiese muerto alguien. Y bueno, ha podido haber quedado bien, pero después con la nube que enviaron, lo que quería hacer era cortarlo por la mitad, vaciar el interior, ponerle un mango y un resorte para que podamos poner las semillas de manzanilla, por ejemplo, y hacerle muchos agujeros y disolver como una infusión. Y me pareció buena idea, pero se ha quedado en el intento. Así que nada, no me enrollo más. Esto es lo que hay. La verdad es que no tengo tiempo para repararlo. Lo repararé más adelante, lo terminaré más adelante. Pero de momento, pues esto es lo que puedo mostrar. Por parte de Javier, se ha portado excelente conmigo, porque le estuve contando mi situación de que no tenía mucho tiempo y demás. Y lo comprendió perfectamente, pospuso la fecha de entrega del proyecto, así que me ha ayudado un montón. Me sabe fatal no poder entregar el proyecto después de todo lo que me ha ayudado, pero esto no lo he decidido yo, ha salido así. Y bueno, el reto súper interesante, estoy deseando ver los proyectos de mis demás compañeros. Y nada, solo puedo decir que lo siento mucho y estas cosas suelen pasar. Lástima que no tenga tiempo para poder repararlo y terminar el proyecto, pero bueno, ha salido así. Con esto me despido y nos veremos en el próximo vídeo.